La Asamblea Nacional deberá crear una comisión especial en un plazo no mayor de 60 días para dictaminar reforma parcial de la Constitución para derogar el artículo 37, explicó Bonifacio Miranda, experto constitucionalista. Michelle Polanco Alvarado nos amplía de este control de estudio. Adelante, Michelle, te escuchamos. Buenas tardes, Rishley. Buenas tardes a las personas que nos sintonizan. El día de ayer en la Asamblea Nacional se llevó una propuesta de reforma a la Constitución política, una reforma del artículo 37 específicamente, que establece que la pena máxima en nuestro país es de 30 años. Esta reforma, decían algunos expertos, tiene la finalidad de posteriormente promover dentro del sistema penal que las penas máximas suban hasta 30 años para aquellos delitos atroces o delitos de odio, como decía el presidente Ortega el 15 de septiembre. Para realizar esta reforma a la Constitución, una reforma parcial a la Constitución, se requiere, explicaba el experto constitucionalista Bonifacio Miranda, 2 legislaturas, iniciarlas este año y concluirlas el próximo. Escuchemos parte de su valoración alrededor de este tema. Reforma del artículo 37, pero todavía no han colgado en la página web de la Asamblea Nacional el texto para poder opinar sobre el mismo. Evidentemente que la reforma pretende romper el tope de los 30 años como pena máxima que se estableció desde la Constitución de 1974 en Nicaragua. Desde entonces lo que prevalece es un sistema penal que pretende rehabilitar al delincuente, no hacerlo que se pudra en la cárcel. Y entonces este es un cambio muy brusco que implica muchas cosas. Es una visión netamente dictatorial de que los asuntos se pueden resolver únicamente con mano de hierro, con cárcel, con represión y no atendiendo los problemas sociales que tiene el país. El problema de la violencia contra las mujeres, contra los niños, contra los ancianos no se resuelve con represión, se resuelve con educación y con programas sociales que permitan que esta gente que vive en condiciones de extrema pobreza o en condiciones de aislamiento social tenga una visión más completa del mundo y de las cosas. Entonces, esta propuesta de reforma tendría que ser discutida en una comisión especial constitucional que tiene que formar la Asamblea Nacional con un plazo máximo de 60 días para hacer las consultas pertinentes. Pero no solamente las consultas dentro de la Asamblea Nacional, sino que estas consultas deben de ser dentro de la población. Hemos visto que los funcionarios del gobierno anduvieron recogiendo firmas y dice que recogieron más de 1 millón de firmas, pero realmente no se le da posibilidad a los grupos de oposición o a quienes se oponen a esa propuesta a recoger firmas de manera libre y hacer campaña en contra de eso. Lo que se requiere en todo caso es abrir un debate, porque hay 2 concepciones que están en juego. Una, la del gobierno, que pretende solucionar los problemas a palo, a bala, con represión, y otra que debería ser fomentar la educación en las escuelas, en las comunidades, para evitar que se dé la violencia. ¿Quiere decir que las firmas que ha recogido el gobierno podrían utilizarse para apoyar o decir que la población en general está a favor de esta reforma? Evidentemente que sí, que ese es el objetivo. Van a presentar 1 millón de firmas que fueron recogidas en condiciones bastante dudosas, de presión, de que si no firmaba no obtenés tal o cual cosa, pero ya que el gobierno ha tocado la papa caliente del problema de la violencia, entonces tenemos que pasar a discutir ampliamente en la sociedad, y eso implica libertades políticas, derecho de reunión, derecho de hacer asambleas, derecho de participar. No puede ser que solo los diputados discutan en una comisión especial cerrada, que solo ellos consulten a determinados organismos sin que el resto de la población opine. Esta es una discusión muy importante, porque si cambia el sistema penal a penas máximas que implican cadena perpetua, y tomando en cuenta que el presidente Ortega ha amenazado a la oposición con cadena perpetua, todo indica que se trata de un objetivo político para amedrentar a la oposición en un año preelectoral. Bonifacio Miranda, experto constitucionalista, tampoco descarta que una vez abierta la caja de Pandora, como él decía,
para la reforma a la Constitución, también se aproveche esta comisión especial para que se promuevan las reformas electorales que también deben de pasar por una reforma parcial a la Constitución. Reformas electorales que ha solicitado la comunidad internacional para garantizarle a los nicaragüenses unas elecciones transparentes y libres y justas, decía parte de la resolución que emitiera la Organización de Estados Americanos y para las cuales, decía, se requiere para recobrar también la democracia en nuestro país. Es todo por el momento. Yo regreso la señal con Daniela Obando Estrella, que tiene mucha más información para usted. Adelante, Daniela.